El Jardín Botánico es un espacio, está destinado especialmente a la parte de educación ambiental. Nuestro propósito es el capacitar a la gente, el que la gente entienda y se apropie de ciertas plantas y que conozca el lugar para que pueda entender cómo conservarlas. El Jardín Botánico fue concebido con las tres ideas principales en el tema de conservación, de investigación y de educación ambiental. Estamos trabajando en el marco de estas tres ítems, el manejo del Jardín Botánico en sí. El Jardín Botánico fue inaugurado en febrero del 2021, tiene un poco más de un año ya en funcionamiento. En este espacio nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía a conocer sobre la flora y fauna también de relación de estos 8 ecosistemas que representan la muestra del Jardín Botánico. Porque hay bastantes plantas y todo eso. Me encantó los ríos que mostraban aquí. Y ya es bueno de saber que tiene en la ciudad de Cuenca también para los niños, para también regresar con la familia o los amigos. Y es importante porque son cosas que estudiamos en la clase también, la naturaleza, cuidar de las plantas y todo. Era necesario ya la apertura de este espacio para que la gente incluso entienda que el Jardín Botánico no se hace de una noche a la mañana. Incluso es importante conocer de cómo iniciaron desde tan pequeñitas hasta lo que tenemos ahora ya, que estamos ya renovando y la gente entienda esos cambios que se van dando. Es totalmente positivo. Me gustó mucho porque a mí me encanta la naturaleza. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidos a Derechos Urbanos en este día, viernes 22 de julio. Como siempre, pues con Fernando Vega vamos a analizar un tema de interés político para todos los ciudadanos de este país. Nos concitamos, sí, pues con invitados que conocen del tema para tratar de abordar y dilucidar qué mismo hay detrás de cada una de las problemáticas que se presentan políticas en el país. Y últimamente se está causando un revuelo con la posibilidad de que el Estado unitario, que es el país, el Ecuador, desde la etapa de la independencia y también luego de nos separamos de Gran Colombia, se ha mantenido como un Estado unitario con ciertos momentos de tensión, buscando en algunos momentos el federalismo, y últimamente, pues luego de este movimiento que se dio y esta paralización que se mantuvo por 18 días, la paralización del país, pues con un cierto dejo un poco contra el indigenado, contra ciertas situaciones que se dan en la sierra ecuatoriana. Por parte de algunos ciudadanos de la costa se promueve la necesidad, dicen, de que el Estado funcione mejor desde el federalismo. Para analizar esto, el Estado federal, el Estado unitario, las autonomías, la descentralización, hemos invitado a un ciudadano que en el país creo que es uno de los que más maneja el tema, tanto desde el punto de vista de su experiencia personal como académica. Él ha sido funcionario de muchas áreas del quehacer político nacional, ha estado en el asunto constitucional, electoral, judicial, etc. Y nos vamos a honrar con su presencia en este análisis que vamos a hacer esta mañana. Nos estamos refiriendo al doctor Jorge Moreno Yanes. Fernando, buenos días. Muy buenos días, César. Efectivamente, con el doctor Jorge Moreno Yanes vamos a tratar el tema, este tema que ha sido puesto a nivel nacional sobre la mesa y la discusión debido a la vocería de Jaime Nebot desde Guayaquil. Hay que decir que en Cuenca, desde el 2020 en especial, constituimos con varios ciudadanos cuencanos el Foro Autónomo
por la celebración de los 200 años de Cuenca. Y ese foro autónomo salió de esa coyuntura y se reconstituyó como Foro de Defensa de la SUAY. Uno de los temas centrales, aunque sea redundante, de este foro ha sido el tema de la denuncia de un modelo centralista o de una práctica, más bien dicho, centralista, absolutamente ineficiente, absolutamente corrupta, absolutamente injusta, en la que Cuenca precisamente ha sido tratada como el patio trasero y la última rueda del coche. Durante estos 2 años, podemos decir, sí se ha logrado posicionar en Cuenca el tema de la denuncia y la queja frente al centralismo y la inquietud de buscar una alternativa o un cambio más que de leyes, de actitudes, de liderazgos y de consensos que lleven realmente a una convivencia más racional, más humana, más igualitaria en temas de territorios, distribución de recursos, etcétera, etcétera, y gobernanza. Pero claro, Cuenca, como precisamente es territorio marginal, pues sus voces no encuentran mayor eco, aunque estén mucho más fundamentadas y mucho más reflexionadas que las palabras oportunistas del abogado Nebot, que simplemente, como ya lo planteó hace años, en la época de la Constitución, el federalismo o la descentralización a la carta, ¿no? Y ahora de nuevo, por motivos electorales obviamente, recogiendo este malestar general frente al centralismo corrupto e ineficiente, pues se convierte ahora sí en motivo de discusión nacional, pero ya verán, pasado el momento, pues eso no tendrá más efecto que una laraca coyuntural, pero el tema de fondo permanece. ¿Cómo lograr un modelo no solo de estructura de Estado, sino de práctica de gobierno autónomo, descentralizado, más cercano a la población, que realmente tenga voz y voto en el presente, futuro y en el proyecto de desarrollo de cada pueblo, de cada nacionalidad, de cada región? Bajo esta óptica, yo sé que tú vas a tratar los temas técnicos, jurídicos técnicos de la teoría política sobre el tema de los modelos de gobiernos centralizados, de Estado, en este aspecto de la distribución territorial y de los recursos, pero siempre con un pie a tierra, es decir, no quedarnos solo en la discusión académica, conceptual, sino mirando siempre con un ojo también y con un pie puesto en la realidad que vivimos. Bienvenido, Jorge. Adelante. Muy buenos días y un saludo, Fernando, un saludo, César. Asimismo, un saludo a la ciudadanía que escucha este prestigioso medio de comunicación e información en el Austro. Sí, el tema puede analizarse desde 2 ópticas, ¿no?, que se compaginan, que es la ciencia política y el derecho constitucional. Y claro, en esas 2 esferas creo que es necesario diferenciar lo que son las formas de Estado con las formas de gobierno, porque esto se confunde permanentemente e incluso en la academia, entre docentes e incluso escritores de obras, existe esa confusión. Las formas de Estado son aquellas la totalidad de la comunidad política que se organiza jurídica y políticamente. Hablamos entonces de un espacio territorial perfectamente delimitado, donde existe un conjunto de personas, y ese conjunto de personas justamente buscan agruparse y establecer un orden jurídico político. Esta sería una forma de Estado. En cambio, la forma de gobierno es la actuación de las personas que, conforme a ese ordenamiento jurídico, efectivamente ejercen las funciones a ellos encomendadas para, en gran medida, garantizar y proteger los derechos fundamentales de esas personas que se organizaron.
Dentro de las formas de Estado podemos encontrar, yo diría, dos perfectamente establecidas en el mundo, que son el Estado tradicional o denominado también el Estado unitario y el Estado federal. Y en el justo medio de esos dos, como decía Virgilio Zapatero hace muchísimos años, se encuentra justamente el Estado autonómico. Aun cuando actualmente muchos doctrinarios en el mundo consideran que el Estado autonómico es un verdadero Estado federal, un Estado en definitiva también descentralizado desde el punto de vista. Sea como sea, el Estado federal y el Estado autonómico son estados compuestos, a diferencia del Estado federal, del Estado unitario, perdón. El Estado unitario o Estado tradicional es aquel, en definitiva, donde se concentran los poderes de decisión en órganos superiores y las decisiones de estos órganos superiores se cumplen en todo el territorio nacional. Ese es el caso, por ejemplo, del Estado ecuatoriano. En el Estado ecuatoriano encontramos 5 funciones. Cuando digo funciones es porque el poder trata de especializarse en estas funciones. Y allí está la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, ahora el Consejo de Participación y la función electoral. Amén de algunos otros órganos con personalidad jurídica como la Corte Constitucional y por el ordenamiento territorial justamente los denominados gobiernos autónomos descentralizados, que para mí no son tales desde la perspectiva autonómica, si es que el tiempo nos da para justamente analizarlos. Pero esos poderes concentran para sí una esfera jurídica de atribuciones que el momento en que deciden tienen que cumplirse en todo el territorio nacional. El legislativo, por ejemplo, es el único órgano, la Asamblea Nacional, que tiene la potestad de expedir normas con rango de ley. Llámense leyes orgánicas u ordinarias, esas leyes, el único que los puede expedir es la Asamblea Nacional, ni el Ejecutivo, a pesar que el Ejecutivo puede decretar el estado de excepción y que restringe derechos, no tiene el rango de ley. Por eso se le llama decreto, ¿no? Y obviamente tenemos otra función, que es la función ejecutiva. Esta función, sobre todo en un estado, en un gobierno presidencial, tiene a su cargo el presidente electo popularmente 2 tareas. Es el jefe de Estado y el jefe de gobierno al mismo tiempo y el responsable de la administración pública. A diferencia de un gobierno parlamentario, donde está escindido la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. La jefatura de Estado, por regla general, lo tiene el presidente o en las monarquías constitucionales lo tiene el rey o la reina. Y, a su vez, el gobierno como tal lo tiene el denominado secretario con su gabinete o lo tiene el presidente. Tal es el caso, por ejemplo, de Alemania o una monarquía constitucional como la de España, para poner 2 ejemplos. En cambio, en el gobierno presidencial, el presidente electo popularmente tiene a su cargo la jefatura de Estado y jefatura de gobierno. Cuando digo jefatura de Estado, significa que el presidente se proyecta internacionalmente y representa al Estado, ya sea en la política internacional, etc. Y la jefatura de gobierno con la responsabilidad administrativa, la primera para tareas fundamentales y la esfera administrativa para la prestación del servicio público. Tareas tales como estas últimas, la obra pública, la generación de energía eléctrica, telecomunicaciones, minería, ambiente, protección de la naturaleza, salud, educación, finanzas públicas, etcétera. Todas esas son esferas eminentemente administrativas. La otra función es la función judicial, en la administración de justicia, con niveles, pero niveles que se encuentran en una estructura horizontal, con jueces unipersonales en función a las materias, jueces provinciales en función a cortes o tribunales o distritos, y por último, la máxima, la Corte Nacional de Justicia, que se encargan de ejecutar la ley y generar a quién de las partes que están en conflicto le corresponde otorgar el derecho que se está reclamando. Y tenemos un órgano independiente con personalidad jurídica como es la Corte Constitucional, que hace un control de constitucionalidad. Eso en la esfera jurídica, amén, el Tribunal Contencioso Electoral, que hace control electoral
control electoral y expide también sentencias a nivel nacional. La otra función es la función del Consejo de Participación Ciudadana, que yo he sido desde el inicio crítico de la misma, que se encarga de luchar contra la corrupción y adicionalmente de nombrar a las autoridades que ejercen poder a nivel nacional, tales como el Procurador General del Estado, el Contralor General del Estado, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, para citar algunos. Y por último tenemos la función electoral constituido con dos entes. Uno administrativo, que es el Consejo Nacional Electoral, que se encarga de organizar, dirigir, vigilar los procesos electorales, y otro que hace el control electoral a esas decisiones que emanen, ya sea del Consejo Nacional o de sus órganos electorales provinciales desconcentrados. Esas son las 5 funciones. A más de eso tenemos, por efecto de una descentralización administrativa, ojo, no confundir con la descentralización política, por efecto de la descentralización administrativa, donde el Ejecutivo, por mandato constitucional o legal, se ha desprendido o se desprende de algunas tareas que le corresponden a él y se les ha asignado a estos gobiernos. Allí tenemos los gobiernos provinciales, los cantonales y las juntas parroquiales rurales. No hago alusión a los gobiernos regionales porque no funcionaron y fue una pésima copia del modelo español, porque el modelo español es un Estado compuesto y el modelo ecuatoriano es un Estado unitario. Entonces, en el modelo ecuatoriano es imposible que funcionen las comunidades regionales con esa esfera de atribuciones y competencias como tiene España y que más adelante justamente lo vamos a abordar. En este modelo del Estado unitario ecuatoriano, aparentemente cuando se revisa la Constitución, uno encuentra normas muy interesantes como la potestad legislativa de los gobiernos autónomos descentralizados, las competencias exclusivas de ellos, pero ya en la práctica no hay tal. Porque efectivamente el poder ejecutivo concentra para sí el poder mayoritario. Tiene la función ejecutiva a cargo de sus ministros, la rectoría, la planificación y algunas tareas justamente que van vinculadas con las tareas públicas. Entonces, cuando tiene la rectoría, significa que todos los ministros se encargan de controlar, de vigilar que efectivamente a nivel nacional su tarea encomendada se cumpla. Y como tienen potestad legislativa y expiden acuerdos, resoluciones que son en el derecho administrativo, reglamentos delegados, entonces incluso sin ley tienen fuerza de ley. Y con ley se van en contra de la ley. Y como no hay autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados que pidan la declaratoria de inconstitucionalidad, etcétera, de esas resoluciones, entonces el poder ejecutivo es absorbente. Amén de que la propia Constitución consagra justamente ese poder concentrador en las tareas económicas, en las tareas tributarias, en las tareas fiscales y en el presupuesto general del Estado. Ustedes observarán que el ministro de Finanzas, si quiere, entrega recursos. Y si no quiere, incluso por más que le diga el presidente o por más que la ley le exija, no lo da, no lo entrega. Es el caso, por ejemplo, del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, que a pesar de que el presidente dice, entréguele la plata para que pague a Solca, no lo entrega, no lo da. Entonces, situaciones de esta naturaleza evidentemente conllevan a que el modelo del Estado unitario ecuatoriano efectivamente sea de una gran concentración y en definitiva los llamados gobiernos autónomos descentralizados con todas sus llamadas competencias exclusivas no son tales. Allí, en definitiva, no se ha cumplido ni se va a cumplir con esa situación. Ahora, el modelo del Estado federal que se plantea. Hay distintos modelos. ¿Alguna pregunta, Fernando? Jorge, creo que un poquito para hacer unos cortecitos en tu acertada y extensa, creo que el público que nos escucha puede haber visto en tu intervención un resumen muy claro y conciso de lo que es una forma de Estado, que puede ser básicamente unitario, federal o autonómico, y las formas de gobierno que son pues republicanas, parlamentarias, con los matices de si son monárquicas o son más republicanos, presidencialistas, ¿no es cierto? Y has dicho que el Ecuador
por historia y por constitución es un Estado unitario, ¿verdad? Y que por lo tanto las leyes y funciones del Estado son únicas y rigen y funcionan para todo el territorio y para toda la población, ¿no es cierto? En los estados federales, cada estado federal tiene sus propias leyes, además de una constitución general, tiene leyes, funciones de gobierno locales, por ejemplo, una especie de legislativo, un congreso, leyes propias, propias de los estados federados, tiene políticas propias, etcétera. Esto es lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, en este momento, con el conflicto que hay sobre el tema del aborto o el tema del manejo de la migración. En unos estados hacen unas cosas, otros estados hacen otras, dentro de la gran unidad americana, ¿no? Eso no es posible en el Ecuador, y además tú has dicho que el modelo, que puede tener cosas interesantes en la Constitución, sin embargo, es un modelo teórico que no funcionó. De hecho, que realmente la Constitución no se vive, no se cumple, no se aplica, y eso ha degenerado, ha derivado en una práctica centralista, corrupta e ineficiente. Me parece que con estos matices es un resumen de lo que tú nos has conversado. Ahora, vamos un poquito a desentrañar esto. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? ¿Es culpable el Estado central? ¿Son culpables los gobiernos locales? ¿Son culpables los ciudadanos? ¿Por qué hemos llegado a esta situación de un centralismo que lleva al Estado al borde del precipicio de un Estado fracasado? Porque ese Estado unitario, ese Estado centralizado, ya no brinda las condiciones para que los derechos constitucionales puedan ser vividos a plenitud por la ciudadanía. En gran medida también el modelo fracasa por el tema político. Si se revisa la Constitución, por primera vez se consagran allí los partidos políticos y los movimientos políticos. Pero no habría inconveniente si estas dos organizaciones cumplieran los mismos requisitos, pero no es así. Para organizar un partido político se requiere recoger fichas de afiliación donde van una serie de datos de los afiliados. Y eso tiene que presentarse al Consejo Nacional, efectivamente, bajo otras premisas, autorizar o no el funcionamiento de los mismos. En cambio, los movimientos políticos no. Los movimientos, dice la Constitución, y obviamente lo desarrolla el Código de la Democracia, pueden ser de carácter nacional, cuanto también provincial, cantonal y parroquial. Y allí justamente viene la atomización. Porque en los movimientos pueden haber ciudadanos adherentes y ciudadanos orgánicos. Y claro, el adherente es el que le da la firma para que le reconozcan en el Consejo Nacional Electoral. En cambio, el otro, el permanente, es el que efectivamente va a ser parte de esa organización. Y resulta entonces que el ciudadano adherente da tantas cuantas firmas le pidan las organizaciones políticas de su parroquia, de su cantón, de su provincia y a nivel nacional. Y encontramos así decenas y centenas de organizaciones políticas en el país, que muchas de ellas incluso se arriendan o se venden para que puedan participar figuras políticas que probablemente tienen ese interés. Entonces, el gran problema está en estas decenas, centenas de organizaciones políticas que se presentan a una lid electoral, ya en la parroquia, ya en el cantón, ya en la provincia y a nivel nacional. Y más las alianzas que sobre eso se da. Entonces es un caos político. Yo le veo al Consejo Nacional Electoral en una situación bastante conflictiva, porque probablemente tendrá decenas y centenas de organizaciones políticas que van a participar en esta contienda electoral. Y allí la ciudadanía también no sabe qué hacer, porque además el modelo es tan complejo que nos dice, la organización política tiene que presentar varones y mujeres, que las mujeres tienen que ir en el 50%, que los jóvenes en el 25%, etcétera, etcétera. Entonces,
Es un problema grave, gravísimo, encontrar a las figuras que también puedan participar en eso para estas contiendas electorales, porque obviamente los otros ya sabemos a qué se dedican, me refiero a los que quieren participar. Por eso es que lamentablemente en el Ecuador no hay organizaciones políticas fuertes, no tenemos ninguna. Tal vez podría ser UNES, o lo que se denomina la organización del señor Correa, y del resto no encuentro yo organización política que tenga una estructura coherente, fuerte a nivel nacional. Pueden tener sus feudos, como efectivamente encontramos feudos, y eso es justamente la constante en América Latina de los caciques, y encuentro caciques en el Ecuador, tales como en Guayaquil, en El Oro, en Los Ríos, en Manabí Norte, en Manabí Sur, en Esmeraldas y hasta en Cuenca. En el Azuay también encontramos ya este momento justamente caciques que vienen desde hace muchos años participando en las contiendas electorales y tienen justamente sus respaldos. Entonces, allí el tema de las organizaciones políticas pierde fuerza y los ciudadanos que vamos a sufragar, en el fondo ya no sabemos qué hacer. O anulamos el voto, votamos en blanco, o definitivamente escogemos con muy mala gana a los candidatos a las distintas... Jorge, quiere decir que de las cosas perniciosas que había en ese régimen más estricto de que era de partidos políticos, abriéndose el abanico a la posibilidad de la creación de movimientos, porque existía un cacicazgo a nivel nacional de los partidos políticos y eso la sociedad veía como algo pernicioso. Este remedio de haber incluido la posibilidad de los movimientos y esta situación medio laxa para que sean aprobadas, digo medio laxa porque tampoco es tan cierto, más bien ha venido a complicar la situación, el panorama nacional y la estructuración misma de la organización política en el país, Jorge. Una cosa adicional. Lo complicó totalmente. Tú has dicho una cosa muy real. Hemos recalado desde el punto de vista de la organización política para estructurar las fuerzas que luchan por gobernar el poder, con el poder. Hemos llegado a una situación de caciquismos, es decir, el Ecuador está en una cierta retribalización. Eso quiere decir que en la constitución de la vuelta a la democracia con Roldós y Hurtado, propuso un modelo político, el modelo que se llamó de la partidocracia, que en realidad era una copia del modelo de las democracias europeas. Aquí estaban sucursales de los mismos partidos europeos y de los conflictos de Europa. Tú tenías la socialdemocracia, la democracia cristiana, tenías otros movimientos más de tipo socialista, llamados de izquierda, unos de raigambre más populista, otros más inspirados realmente, como pasaba también en Europa, los partidos comunistas, el conflicto entre chinos y cabezones, etcétera, etcétera. Es decir, eso fracasó y ha derivado a partir del monopolio, digamos, del movimiento político del correísmo, que al salir Correa del poder, al ser, en palabras de ellos, traicionados por Moreno, también eso se fragmenta. Hay que decir que, por ejemplo, el correísmo no ha podido participar ya con su lista 35, ha tenido que alquilar otras listas. Alguien me contaba el otro día que uno de los partidos formados por un señor que ahora está en la cárcel por corrupto fue vendido últimamente en $1.500 por el conserje del local del partido, que es el único que había quedado, ¿no? O sea, es realmente caricaturesco esta situación. Y entonces, claro, con esta base sociopolítica, ¿qué sentido tiene discutir modelo unitario o modelo federalista? Porque, como decía Einstein, si usamos los mismos ingredientes, cualquiera que sea la olla en la que se cocine, vamos a tener los mismos resultados. En estas condiciones, un gobierno federalista no haría más que consagrar y perpetuar los caciquismos locales, además con una gran inequidad territorial a nivel nacional, ¿no? Con una terrible concentración de riqueza en los sectores, en los territorios más poblados y más pudientes, ¿no?
pero no solucionaría los problemas reales. Entonces, me parece a mí que lejos de aventurarnos a discutir sobre el federalismo mismo, es cómo hacer que lo que está en la Constitución se vuelva vigente y qué reformas hay que hacer en la Constitución actual para que realmente los gobiernos locales autónomos descentralizados, dejen de ser meros ejecutores de competencias a la carta del Ejecutivo con recursos que resultan ser regalos con piola para sometimiento político, yo les llamo pues clientelares, ¿no? Una relación clientelar entre el gobierno central y los gobiernos locales, ¿no? ¿Cómo lograr eso? Es necesaria una nueva ciudadanía empoderada, nuevos partidos, realmente empezar a gestar verdaderos partidos políticos. ¿O tenemos que llegar a una nueva constituyente? O vamos a un caos. Hoy día en encuestas aparece que la palabra caos, fracaso, domina la sensación, los sentimientos y percepciones de la ciudadanía. Sí, el tema no es sencillo. Definitivamente no con una pequeña reforma constitucional vamos a arreglar el problema. El problema es que la Constitución justamente está elaborada para concentrar ese poder y generar justamente el caos en las organizaciones políticas, como lo señalo. Y eso evidentemente conlleva a que las organizaciones políticas no tengan los cuadros suficientemente preparados para justamente gobernar el país, una provincia o un cantón, y no tengan gente adecuada o capacitada para en su momento poder justamente desde el punto de vista jurídico proponer demandas de inconstitucionalidad o de ilegalidad de las normas que provienen del Ejecutivo o del Legislativo. Entonces, ese es el problema grave que tenemos con esta Constitución. Yo creo que sí se debe discutir el modelo del Estado federal, así no se lo vaya a ejecutar, pero tiene que discutirse porque efectivamente también tiene cosas interesantes. Pero no todos los estados federales son descentralizados desde la esfera administrativa. Hay estados federales que tienen una fuerte carga centralizadora en la esfera administrativa. Tal el caso de México, para poner un ejemplo, ¿no? O el caso de Venezuela, para poner otro ejemplo. Y hay estados que sin ser todavía federales, como el de México, que es un estado autónomo, efectivamente tiene una altísima descentralización política y una altísima descentralización administrativa. Y este modelo del estado autonómico español podría, por ejemplo, discutirse. Ya aquí se pretendió en esta Constitución hablar de las comunidades regionales, no, desde una perspectiva histórica, cultural, regional, pero no es como el modelo español. El modelo español, que es un híbrido entre el Estado federal y el Estado unitario, se estableció justamente para evitar el separatismo de España y se consagró en esa nueva Constitución de que el Estado español concentra determinadas competencias y dentro de esas competencias unas que son exclusivas con soberanía, otras que siendo exclusivas son materia de delegación y otras que bien pueden ser materia justamente de solamente normativa básica para que lo ejecuten en cada territorio autónomo las comunidades autónomas. Y estableció otras competencias para que asuman justamente las regiones que se vayan a constituir desde un punto de vista democrático. España no estableció un modelo vertical, sino estableció de que sean las provincias y los cantones los que decidan cómo se van a constituir en regiones, y se constituyó. Y en esas competencias que asumen justamente las regiones autónomas, ellos tienen también su propio legislativo y tienen su propio presidente o gobernador, y expiden normas con rango de ley en esas competencias que ellos hicieron reserva. Obviamente no tienen las competencias como de los Estados Unidos en materia civil, penal, laboral, inquilinato, pero tienen, por ejemplo, en recursos naturales, en transporte, en aeropuertos y cosas de esa naturaleza. Y allí expiden justamente ese tipo de normas con rango de ley. Ahora, esas se aplican en la comunidad regional, pero no puede, por ejemplo, un territorio autónomo, una comunidad autónoma, poner trabas
a los otros territorios. Por eso es que el modelo español se constituye bajo la unidad, la solidaridad, la libre circulación de bienes y personas, que es fundamental, y evidentemente también la igualdad. Bajo estos 4 pilares fundamentales se constituye España, y ha alcanzado un despegue impresionante desde el punto de vista, allí sí, de la autonomía, porque la autonomía tiene que ser entendido como el poder de entes colectivos para darse un ordenamiento propio dentro de otro ordenamiento de carácter superior, o como dice el docente jurista español Ignacio de Otto, es el poder para dictarse normas con rango de ley dentro de un ordenamiento superior, que es efectivamente la Constitución. Pero la diferencia está en que dictan normas con rango de ley, en las competencias que ellos asumen. Y obviamente el Estado se reserva ingentes cantidades de recursos naturales, pero también hay la solidaridad para los territorios pobres. Jorge, habida cuenta, ahora poniendo, como decíamos, los pies sobre el suelo, sobre la tierra, la realidad territorial y antropológica del Ecuador, ¿no? Que por eso mismo hemos tenido que llegar, no hay un Estado nacional, es un Estado plurinacional. Entonces eso nos está diciendo que el territorio, y además esas nacionalidades y particularidades regionales, están constituyendo un territorio y una población diversa, ¿no? Con diversos modos de ser, de vivir, de entender, con proyectos de vida que son muy diferentes. No es lo mismo el proyecto de vida de un guayaquileño que un achuar de la Amazonía, ¿no es cierto? ¿No será que tenemos que ya dejar un poco, sí, discutamos federalismo, discutamos Estado unitario, pero veamos la realidad y trabajemos un modelo híbrido en el cual vayamos a un modelo que no debe ser copia de lo de España, ¿no es cierto? Pero que por ahí va la cosa. O sea, tenemos que ir hacia un modelo que reconozca esa autonomía, esa capacidad de autogobierno, ¿no es cierto? No es un autogobierno, es una autonomía concertada, no absoluta, porque entonces ya sería más que federalismo, serían naciones y repúblicas y estados diferentes, ¿no? Es como es nuestro cuerpo. Las células de nuestro cuerpo tienen una autonomía. No es porque la cabeza decida, claro, puede decidir qué come, qué no come, pero las células funcionan por su propia autonomía en el conjunto holístico del cuerpo. Los órganos tienen su propia autonomía, que está articulada con otros sistemas de órganos y células, ¿verdad? Entonces, claro que hay también un gobierno central en el caso de los órganos más directivos, diríamos, y ejecutivos del cuerpo humano, ¿no? Pero que coordinan. ¿Por qué? Porque desde abajo hay una autonomía inclusiva. Yo me refiero siempre a esto como esos jueguitos de muñecas que se llaman las matrioshkas, ¿no? Son unas muñequitas que tienen dentro otra muñeca, otra muñeca, otra muñeca. Es decir, pero cada muñeca es una muñeca. Tiene una cierta identidad y autonomía que luego se engloba en una cada vez más abarcativa, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr un Estado que al tiempo reconozca la autonomía de los niveles más fundamentales de la sociedad y los vaya integrando en un conglomerado mayor al que vamos a llamar Estado? Dentro de eso, Jorge, si podríamos ir proyectando, haciendo un diseño, ideando, ¿cuáles serían las competencias de estas especies de autonomías que tendría el país? Porque si bien, en definitiva, tendría que ser un modelo algo parecido a lo español, pero como nos explica Jorge, se necesita que simplemente esa autonomía no puede ser total, sino en ciertas competencias. ¿Cuáles podrían ser en el país para mantener la unidad también de los ecuatorianos, Jorge? Bien, el tema va también porque es necesario tener una asamblea legislativa completamente diferente al modelo que tenemos. Este modelo, que no ha cambiado desde el 78-79 con una sola Cámara, en gran medida también ha ido avalando
para que la concentración del... Entonces, este tipo de situación tiene que cambiar. Yo creo que es fundamental, por ejemplo, una doble cámara. Una cámara de representantes que sean electos popularmente y representen al territorio de cada provincia, y una cámara del Senado. Esta cámara del Senado no debería tener más de uno por cada provincia. Eso no le va a gustar para nada ni a Pichincha, ni a Guayas. Pero no podría ser más de uno cada provincia, para que justamente ellos logren, a su vez, en las esferas de atribuciones que se le confiera, controlarle al poder central y controlarle también a los territorios supuestamente ricos que tienen el país. Y la otra cámara, sí, de representación popular, por cada 500,000 habitantes, uno, partiendo de que tengan cada uno de ellos uno o dos. En definitiva, no tendríamos más de 100 asambleístas con 2 cámaras. Y eso nos daría la posibilidad de que las cámaras sean mucho más democráticas de lo que actualmente tenemos. Porque actualmente, ¿qué tenemos? Supuestamente, por cada territorio, 2. Y por cada 200,000 habitantes, 1, y una fracción de 150,000, 1 más. Pero tenemos una Cámara Nacional compuesta por 15, pero que en gran medida representan los intereses de Quito y Guayaquil. En definitiva, las otras provincias estamos solamente de convidados en esas ternas que se eligen, pero no tienen una fuerte representación. Pero en la Cámara del Senado, con esferas perfectamente definidas, la una y la otra, efectivamente la situación de las provincias, sobre todo pequeñas, pobres, etcétera, se volvería mucho más fuerte. Eso es fundamental, por ejemplo, la doble cámara. Un ejecutivo que no concentre tanto el poder. Un ejecutivo que permite y facilite, por ejemplo, que el presupuesto general del Estado lo apruebe la cámara, la doble cámara, que sería fundamental. Porque así como está, manda el presupuesto y se aprueba o no se aprueba, igual se ejecuta. Y no ha pasado absolutamente nada con un presupuesto concentrado. Y autonomías donde se permita que los tributos, los impuestos, una parte se quede justamente en cada una de las provincias que lo generan, pues. Tanto el IVA cuanto también el impuesto, porque ahí tenemos problemas graves. Hay empresas cuencanas que tienen sus domicilios en Guayaquil y Quito y tributan entonces allá. Cuando no puede ser así, pues, no. Empresas fuertes cuencanas que tienen justamente esa situación. Entonces aparece Guayaquil y Quito como los grandes detentadores de los impuestos, cuando no es así. El oro, los ríos, Esmeraldas, Manabí, generan también una fuerte cantidad de recursos. O Sucumbíos, Jorge, Sucumbíos, que genera todo el petróleo, tributa el petróleo. Claro, no, o sea, el Azuay, con todo el tema de la electrificación, sí, se llevaron nuevamente a Quito. Así es. Fíjate, Jorge. Para llegar a esto, Jorge, lo que tú propones, ¿sería necesario una asamblea constituyente o simplemente con una reforma y una consulta popular? ¿Cuál sería la salida? Mira, sería una reforma, pero la asamblea no te va a dar paso. Ya pasó con el modelo que presentaron unos ciudadanos quiteños y guayaquileños, que de alguna manera era medio interesante. Yo no compartía muchas de las cosas, pero era interesante y no pasó en la Asamblea Nacional, porque tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Entonces, tiene que ir necesariamente e imperativamente por una constitución. Pero donde, si quieren mantenerse en el Estado unitario tiene que posibilitar una verdadera descentralización administrativa y el Estado reservarse solamente algunas competencias en gran medida de soberanía y las otras ir entregando sobre todo a los gobiernos autónomos municipales, que son los fundamentales, y los provinciales, que son justamente, sobre todo en la costa, los que manejan. Y eliminar el resto de las regiones, que no va a funcionar ni funcionará en el Ecuador porque no es parte nuestra. Eso es fundamental. Y obviamente también ir posibilitando y creando esas entidades autónomas regionales, como fue el CREA, para poner un ejemplo, o como fue el SR, alguna entidad autónoma en Manabí, que generaron justamente el desarrollo de los pueblos, pero que se eliminó. Entonces, eso es necesario. Doble cámara, quitarle la rectoría, la planificación al Ejecutivo, quitarle justamente o reformular el ordenamiento territorial, donde, si ustedes ven, el Estado central dice se reserva casi todo. Entonces, las entidades autónomas casi no tienen nada, y por eso viene el problema. Y obviamente también darle la potestad de que las ordenanzas que expidan justamente las municipalidades y los gobiernos autónomos solamente puedan ser materia de impugnación a la Corte Constitucional. Esto también se eliminó del COTAD, por ejemplo.
porque son verdaderas normas. Y evidentemente, bajo esta premisa, debería darse esa posibilidad y eliminarse el Consejo de Participación y la función electoral, donde únicamente existe un Consejo Nacional Electoral y la Corte Nacional de Justicia haga el control electoral. Interesante, tú has citado algunos elementos. Evidentemente se necesita un órgano legislativo que sea operante, ágil, representativo de la población y de los territorios, ¿no es cierto?, de manera justa, pero dando, o sea, no es el número el que se impone, sino el proyecto nacional, ¿verdad? Los intereses comunes a todos, pero con equidad, con solidaridad entre los territorios y poblaciones que tienen mejores condiciones de vida y de producción, compartiéndolas con aquellos que tienen Fernando, menos. tiene que darse también una proporción de la representación en las dos cámaras al sector indígena de los montubios y apos. Oh, es que yo diría que ahí tenemos que llegar a un momento en que todos somos ecuatorianos, más allá de que si somos indígenas o si realmente queremos construir una identidad estatal, un Estado, tenemos que construir una identidad común, ¿no? Donde las otras identidades no tienen que ser avasalladas para la identidad común. Y lo otro es el cambio electoral, ¿no? El cambio electoral, eso es fundamental. Lo segundo que has dicho es el tema de la reforma de la distribución, de la construcción y distribución de los presupuestos, ¿no? Que no es tan difícil. Hay, por ejemplo, Cuenca es una ciudad... Para nada. Cuenca es una ciudad que ha logrado una alta calidad de vida, ¿no es cierto? Pero en vez de podemos decir, de premiar la gestión, le castiga. Le castigan. Le castiga. Igualmente, a los territorios pequeños, porque tienen poca población y porque están en proceso de abandono y de despoblación, también se le castiga por su despoblación. ¿Y por qué se va la gente? Porque no hay servicios. Sí, no funciona. Entonces, ahí hay algunos elementos interesantes a discutir. Yo quiero introducir en el último casi, porque ya nos queda pocos minutos, el tema, ¿no será que hay un camino por ahí que depende mucho más de nosotros que del gobierno central y que ya se intentó y comenzó a funcionar, pero quedó truncado? El tema, porque la Constitución lo permite, de las mancomunidades. Es decir, no será un camino hasta que, o incluso como una especie de prueba de lo que somos capaces de recuperar esa capacidad de autogobierno, de autoplanificación, etcétera, a través de estas mancomunidades provinciales, pueden ser mancomunidades cantonales, pueden ser mancomunidades, ir construyendo el tejido descentralizado, pero desde abajo, porque el centralismo está también presente en los pequeños territorios. Cuenca es una ciudad centralista respecto del resto de ciudades vecinas, del Austro, qué sé yo, Pacha es centralista respecto de los anejos de sus alrededores. Entonces, ¿cómo ir realmente cambiando la mentalidad? Que luego tenga una expresión en lo político, en los partidos, que tienen una propuesta de desarrollo, una propuesta de Estado, de un Ecuador que queremos ser Ecuador de esta manera, incluidos todos trabajando, soñando con nuestra propia vida en nuestras manos y compartiendo con justicia lo que la naturaleza o Dios nos ha dado con generosidad, ¿no? Pero eso, ¿cómo logramos eso? Hace falta, tú decías, no hay líderes. El cambio climático creo que ha extinguido la especie de liderazgo político real, y lo que tenemos son esos caciquismos oportunistas de estos partidos de alquiler, de venta, candidatos que buscan un caballo a montar, caballos sin jinete, etc. Es un caos. Así como vamos a construir ni federalismo, ni unitarismo, ni nada, pues, ¿no es cierto? Lo que construíamos era un caos corrupto, arbitrario, y nunca saldremos de esto, y de cada crisis estaremos peor.
Claro, pero yo sí le veo complejo las mancomunidades por el tema de los caciquistas. Ya hemos intentado, ¿no es cierto? Y en el Austro se ha intentado las mancomunidades. Había una, por ejemplo, para la recolección de basura en varios cantones, sobre todo de la zona de Girón, Santa Isabel, etcétera. Pero por los intereses de quienes son alcaldes o concejales, como que no funciona. Tienen sus propios intereses, se vuelven caciques y como que pretenden que el otro le va a quitar justamente mayor oportunidad, etcétera. Yo creo que o vamos a una verdadera descentralización administrativa como tiene Francia, para poner un ejemplo donde se redistribuyen los ingresos económicos en función a cada uno de los territorios, cómo lo funcionan, y hay a su vez también una posibilidad de que el Estado entregue a los más pobres mayor cantidad de recursos. Evidentemente, si eso no funciona con estas propuestas, la otra alternativa sería ir a la regionalización y avanzar a un Estado autónomo. Porque en el caso del Austro, y hablo sobre todo de Azuay, Loja, Cañar, la gente es honesta. Hay lunares que probablemente estén fuera de esa línea, y en la honestidad el modelo funcionaría perfectamente bien, y el despegue probablemente del Austro sería impresionante. A diferencia... Hay que aprender de nosotros mismos, de las mejores prácticas. ¿Por qué? O sea, las mejores prácticas Cuenca tienen que ser recogidas. ¿Por qué Cuenca? Porque la Azuay tiene este despegue en la industria. Es por su propia gente. Esa gente que justamente ha hecho patria en su propio territorio y no ha querido irse de Cuenca, y ha generado una industria fuerte, la más fuerte probablemente del país. Y tenemos un turismo, una artesanía impresionante. Y obviamente, si todo eso con dirigentes buenos lo hacemos y bajo un modelo que estamos señalando, yo creo que el Austro sería la sensación en todo el Ecuador y en América Latina. Recuerden que Cuenca en este momento es como la Suiza del Ecuador, ¿no? O como un chico Medellín de Colombia en el Ecuador. Cuenca, con lo poco que tiene. Es decir, Cuenca tiene una, podemos decir, la vida, la historia le ha regalado a Cuenca, no solo le ha regalado, también le ha reconocido el esfuerzo de sus hijos, ¿no es cierto? Y yo pongo una cosa, ¿qué pasaría si Cuenca realmente se convierte en el territorio que maneja dos grandes mancomunidades? La mancomunidad de la reserva de la biosfera del macizo del Cajas, que abarca territorios de Azuay, Cañar, Guayas y el Oro, ¿no es cierto? Y una gran mancomunidad de los cantones orientales y otra de los cantones sur. Todo basado en el tema a partir de los problemas del cambio climático, de los problemas de la conservación de los recursos, agua y suelo y seguridad alimentaria. Si realmente los azuayos nos pusiéramos la camiseta, porque ahora el macizo del Cajas está ahí, es una declaración linda, ¿quién lo maneja? Ahora incluso Etapa quiere desentenderse de algunas de sus respuestas para trasladarla a un ministerio de medio ambiente que no tiene ni recursos ni voluntad de cuidar nada, y lo único que está haciendo es vendiendo en peso el país a las mineras. Tu reflexión en este sentido, estos 2 minutos, Jorge, anticipándote nuestro agradecimiento por tu siempre objetivo análisis y académico también, y también con la experiencia y el civismo que tiene que hacerlo un panelista como tú. En estos minutos finales, tu análisis, tu conclusión. Sí, agradecerles a ustedes y que la ciudadanía lo piense, lo medite y que se vaya discutiendo en todos los foros, sobre todo de los medios de comunicación, para que la ciudadanía pueda más o menos entender los modelos, y adicionalmente en el foro académico, pero de manera especial los políticos. Los que están en la política, que por favor entiendan y aprendan estas cosas, porque en las manos de ellos está justamente el Estado ecuatoriano, y es necesario no un simple cambio en la Constitución, sino un verdadero cambio, que avancemos justamente más adelante a tener verdaderas estructuras políticas con gente capacitada que promueva con honestidad un nuevo país. Gracias, Jorge.
Te comento que desde el FADA, desde el Foro Autónomo de Defensa de la SUAY, probablemente en los próximos días, el próximo mes, se estarán convocando una serie de debates, ¿no es cierto?, ya con seriedad y con altura, para ir recogiendo, digamos, teniendo una visión amplia primero, pero luego haciendo un zoom a las soluciones concretas, a los compromisos ciudadanos y políticos que deberíamos arribar para lograr resolver este tema del centralismo ineficiente, corrupto y agobiante, que ya no va más, la crisis ha tocado fondo. Muchas gracias, Jorge, y síganos en Derechos Urbanos, análisis de los viernes. Lo transmitimos por la plataforma Estrategia 7 y se transmite por redes sociales a partir de las 10 de la mañana de todos los días de la semana, los domingos con programas especiales, Voces de la Ciudad y el programa Palabra y Vida. Muy buenos días. Muchas gracias, Jorge. Feliz fin de semana. Buenos días. Chao, Las Jorge. órdenes Gracias. siempre. Gracias. Por su belleza, su gente, Cuenca está lista para el mundo.